Amén. Vamos a hablar en esta ocasión en la idea y en el tema: todos queremos alcanzar las expectativas de la vida. Todos queremos alcanzar las expectativas de la vida. Esto es una realidad dentro de cada ser humano. Desde que aparecemos en este mundo y tenemos luego razón, siempre nos vamos encaminando, nos vamos enfilando en alcanzar aquellas expectativas de la vida, alcanzar aquellos sueños, aquellos ideales que siempre como humanos traemos. En la Biblia nosotros encontramos, hermanos, a personas que Dios los bendijo de una manera sobrenatural, de maneras diferentes, en campos diferentes, en campos materiales, familiares, espirituales. Nosotros podemos ver y, por supuesto, dar fe de personas, de individuos que aparecen dentro de las Escrituras como personas que de alguna manera, como empecé diciendo, cada uno de ellos traía expectativas, traía sueños, traía ideales, pero que dentro del registro de la palabra encontramos que Dios los bendijo, que Dios les dio muchas cosas normales, seculares, espirituales. Y es un hecho que vamos a ver algunos personajes de esto. Por ejemplo, vamos a ver en el caso de un Samuel. Es importante que, el trasfondo de un Samuel es impresionante, ¿verdad? Como este niño vino a este mundo, pero que las expectativas de sus padres siempre eran expectativas, sobre todo espirituales. Y las expectativas, por supuesto, de Samuel, no dudamos que también eran extensivas a lo espiritual. Samuel, vemos que llegó a coronar sus sueños a tal grado que no solo fue un profeta, sino que llegó a convertirse en un sacerdote de Dios. Fue un hombre que, con lo que Dios le había dado, bendijo tanto a toda la nación de Israel. Es impresionante ver lo que se dice en este caso de Samuel. Si nosotros vemos las bendiciones también que Dios mismo le dio a Salomón, ese Salomón que su trasfondo era un trasfondo, diríamos, distorsionado en el sentido de lo que mandaba la palabra del Señor. Sin embargo, vemos a Salomón que también fue una persona que recibió la bendición de Dios. Se dice que con respecto a Salomón, se dice que Salomón llegó a ser el sabio más extraordinario de lo que podría ser los reyes de Israel. Se dice que
Salomón llegó a ser tan conocido, tan famoso. Se dice que Salomón llegó a tener riquezas, a cantidades. Se dice que Salomón llegó a posiciones aún espirituales importantes dentro de la vida. Si hablamos de un David, nos daremos cuenta también de qué manera un David aparece en escena dentro de las Escrituras, y es el joven aquel que lo vemos siendo respaldado por Dios para defender sus ovejas de los osos, de los leones. Vemos a un joven que Dios le da la victoria sobre el gigante Goliat. Es importante ver de qué manera este hombre se convierte en el cantor de Israel, el que vivía inspirado para alabar a Dios con sus instrumentos musicales. David llegó a ser el rey referente, aún con sus imperfecciones, pero llegó a ser un referente de Israel, a tal grado que la Biblia habla de que de David, hermanos, de David viene ya perfilándose lo que es la misma persona del Señor Jesús. Es el Señor Jesús el que en el futuro va a sentarse en el trono de David. Todo esto nosotros lo podemos ver dentro de las Escrituras, de qué manera estas personas son o han sido exaltadas. Si hablamos de un José, ¿por qué no mencionar a un José, ese joven que nosotros sabemos mucho de él a través de las Escrituras, porque se usa mucho la persona de José? Pero cuando hablamos de José, ese muchacho que fue el penúltimo de la familia, y que este joven tuvo prácticamente la vida bastante confusa con lo que fue el rechazo de sus hermanos. No se esperaba eso José. José, por ser uno de los hijos menores de esta familia, lo menos que se podía esperar era eso. Sin embargo, José, conocemos su historia, pero sobre todo lo que quiero mencionar esta tarde es de qué manera también José llegó a ser extraordinario en su vida, hermanos, normal, en su vida cotidiana. Fue aquel joven que, aún siendo alguien que llegó a ser esclavo de Egipto, ese joven, luego de salir de la cárcel, fue llevado, hermanos, a las posiciones políticas más grandes de lo que era el imperio de Egipto. Fue el hombre, el instrumento que Dios ocupó para que el mundo civilizado de ese entonces no se muriera de hambre. Ese fue el instrumento para preservar incluso a los mismos parientes de José. Si hablamos de Daniel, hablaríamos muchas cosas también de Daniel. Cuando vemos que en el exilio estos jóvenes, y en este particular, hermanos, Daniel y los demás que le acompañaban, estos hombres llegaron a ser también personas sobresalientes, aún cuando su trasfondo era de exilio, cuando eran extranjeros, cuando eran personas estigmatizadas. Sin embargo, los vemos en la cúspide. Ahora,
Por ejemplo, estas personas, hermanos, no recibieron todos estos favores, estas exaltaciones que estoy tratando acá, la manera de mencionar. No lo recibieron porque ellos fueron personas importantes o que alcanzaron el favor de Dios o porque fueron ellos los favoritos de Dios. No, claro que no es esto, hermanos, sino que estos hombres recibieron todas estas posiciones de bendiciones en un lado y en otro lado, y cuando ellos murieron, ellos dejaron un legado. Es más, nosotros mismos estamos siendo beneficiarios de ese legado que ellos nos dejaron. Y por cierto, ellos fueron felices, o ellos, hermanos, tuvieron en sus vidas, estas personas, un final feliz, ¿verdad? Pero como decíamos, no es un caso que hubo favoritismo de parte del Señor. No es un caso que ellos, diríamos, lo lograron porque se esforzaron. No es un caso que ellos lo alcanzaron porque tuvieron algunas luces como lograr alcanzarlos, sino más bien es acá donde vamos ya a entrar. Estos hombres fueron bendecidos, ¿verdad? Fueron prosperados, como desde que despegaron hasta que terminaron sus vidas, hermanos, fue porque ellos fueron personas que permanecieron en Dios. Fueron personas que se mantuvieron en Dios. Fueron personas que en las buenas y en las malas, ellos siempre estuvieron, hermanos, adheridos. Siempre estuvieron agarrados. No los importunó nada. No los hizo ceder nada. Ellos, aún si hablamos de cada uno de ellos, José, en las condiciones que estaba, ahí alababa a Dios. Daniel, en las condiciones que estaban, fueron fieles a su Dios. Hermanos, David, en las condiciones de persecución y en las angustias en las que este hombre se encontró, ahí permanecía en Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí estaba la bendición. Dicho de otra manera, a estos Dios los llevó, hermanos, de bendición en bendición, porque lo que ellos hicieron sencillamente fue exactamente no moverse de Dios, permanecer en Dios. Ahí es donde están las bendiciones. Las bendiciones siempre estarán en Dios. Dios es el que tiene lo que yo necesito. Dios es el que tiene lo que usted necesita. Dios sabe las necesidades de cada uno de nosotros. Dios es el Padre que está siempre en las buenas disposiciones de bendecir a sus hijos, de bendecir a su pueblo. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Es Dios que quiere bendecirnos espiritualmente. Claro que sí, Dios quiere bendecirte espiritualmente. Dios quiere que cuando pongas las manos sobre los enfermos sean sanados. Dios quiere que cuando abras tu boca haya palabra de sabiduría. Dios quiere que tengas una buena familia. Dios quiere que no carezcas de aquellas cosas necesarias. Dios siempre es el mejor padre. Pero claro que todas estas cosas de las cuales muchos carecemos siempre son alcanzables en la base de la permanencia,
en la base de que yo esté, como dije hace un momento, adherido a ese Dios. Es que ahí está la bendición. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es que ahí está las bendiciones de Dios, ¿verdad? Ahí es donde se alcanzan, ahí es donde se logra, ¿verdad? Ahí es donde Dios no se queda con las manos vacías. Cualquiera de estos personajes que he mencionado, nosotros podemos ver el trasfondo de ellos. Muchos hermanos, de las personas dentro de la vida cotidiana que por lo general empiezan un tiempo, empiezan una temporada, la vida cristiana o si en la vida más bien queremos nosotros tener aquellas bendiciones, alcanzar aquellos sueños. De un amén los que tienen sueños, no de dormirse en la silla, sino sueños, hermanos, ideales. Jóvenes que quieren alcanzar sus profesiones, jóvenes que quieren formar sus hogares, jóvenes que quieren salir del problema en el cual están, jóvenes que quieren que Dios los use. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Jóvenes, porque a la verdad, uno en la juventud, por ejemplo, yo cuando tenía los 30 años soltero, llegué a un momento que son anhelos de los jóvenes. Llegué a un momento de, hermanos, de desear yo ya formar mi hogar. Yo ya no quería estar en condiciones de soltero. Ya me veía feo, ya no me veía bien. Veía hasta con envidia a los jóvenes de mi edad con sus familias. Son anhelos, son deseos. Y eso es un hecho y es válido. Yo sé que aquí hay muchos jóvenes que tienen el anhelo, que tienen el sueño. Dice, voy a graduarme, voy a alcanzar ese objetivo para alcanzar el otro objetivo. Voy a esforzarme en esto. Es importante el esfuerzo, pero hay algo que es sencillo para que las cosas se den. A veces no se necesita de tanto, porque quien tiene lo que yo necesito, hermanos, no es el político del pueblo o del país. Lo que yo necesito no lo tiene la religión. Lo que yo necesito, lo que tú necesitas, lo tiene Dios. Él es el que tiene, Él es el que sabe cuáles son tus necesidades. Él quiere bendecirte, Él quiere exaltarte, Él quiere llevarte de poder en poder. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Él quiere hacerlo. Él no quiere que seas un joven de los jóvenes que ya hemos dicho que son del montón. Él no quiere que seas un Daniel, quiere que seas un José, quiere que seas un David, quiere que seas un Samuel. Dios quiere cosas grandes para sus hijos. Dios no quiere hijos miserables. Dios no quiere hijos en miseria. Dios quiere hijos, hermanos, que le honren en todo su andar, en todo su caminar. Eso es lo que quiere Dios. Él tiene las bendiciones para mi vida, para tu vida. Y yo me recuerdo que cuando yo dije, Señor, y era algo que no es fácil, volviendo al pequeño testimonio, no es fácil realmente la definición de un hogar, de que un joven decida, bueno, voy a formar mi hogar. No es fácil. Para mí no era fácil. En primer lugar, yo no era creyente, pero se fueron abriendo las puertas cuando en su momento yo acepté como soltero, y es ahí donde mi anhelo, dentro de los otros anhelos, era formar mi hogar. Yo ya no quiero estar de esta manera. Yo quiero formar mi hogar. Yo quiero ver a mis hijos. Aleluya. Y eso realmente era válido. Está dentro de los planes y de lo que Dios quiere con el ser humano. Y entonces empecé
a pedir a Dios, empecé a rogar a Dios y le decía a Dios, por eso le decía que ya definir casos de esos no es tan sencillo, porque por ahí le puede parecer lo que no es, por ahí se le puede pintar algo que tiene apariencia, pero es ahí donde uno ya sabe a dónde acudir. Y yo, gracias a Dios, que el Señor me guió a su presencia y le decía: Señor, dame la que yo necesito, dame la que me va a bendecir, dame la que va a ser mi amiga, dame la que va a ser mi compañera, dame la que va a ser mi consejera, dame la que va a ser mi ayuda idónea. Y el Señor, hermanos, Él sabe las necesidades de los jóvenes y me dio la que yo necesitaba. Por eso Él tiene la esposa, Él tiene el esposo, Él tiene la empresa, Él tiene esa parte material, Él tiene todas esas posiciones que nosotros necesitamos. Él las tiene, pero esas solo se pueden alcanzar cuando las personas, hermanos, cuando cada uno de aquellos que comprende bien este lenguaje espiritual se centraliza en lo de Dios. Dicho de otra manera, se mantiene en la permanencia de Dios. Se mantiene en la permanencia de Dios. Ahí uno permanece. Yo creo que permanecí un año después de mi conversión pidiéndole al Señor. Ahí permanecí en Dios y llegó lo que yo necesitaba. Se necesita la permanencia. Eso es la clave, jóvenes. Aquí no se trata de que tú madrugues. Es cierto, hay que ejercitarse en la vida, pero la clave para que triunfes en cualquier campo de tu vida, ¿verdad? Levanten la mano los que quieren triunfar en los diferentes campos de la vida. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Si tú quieres triunfar, tenemos que tomar el ejemplo de estos triunfadores que hemos mencionado. ¿Quiénes son estos triunfadores? Son personas que no se movieron, son personas que ya estuvieron. ¿Qué te parece si a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego allá en Babilonia, qué te parece si ellos eran exiliados? Ellos, dicho de otra manera, estaban bajo de un yugo, ¿verdad? ¿Qué te parece? Ellos, para cualquier gente corriente, hubiera sido fácil negar al Señor. Pues ha de haber en ellos algún pequeño resentimiento o muy resentimiento. Y ellos pudieron decir: mi Dios permitió eso. Mi Dios, ¿por qué permitió que yo dejara a mis padres? Diría Daniel, dirían los otros, y venir a este país pagano donde nosotros no somos nada, donde no está el templo, donde no está el Señor Jehová. Ellos pudieron, hermanos, pudieron apostatar, pudieron renegar de Dios, pero en las circunstancias ahí permanecieron. Bendito sea el Señor. Ahí permanecieron. Regálale ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí permanecieron, no se movieron. Cuando llegó el rey a decirles que le adoraran o que adoraran su estatua, ellos dijeron categóricamente: Señor rey, es cierto que tenemos que obedecerte, es cierto que tú eres el rey, pero queremos decirte, rey, que nosotros no adoramos a otro que no sea nuestro Dios. Estaban agarrados de Dios, agarrados de Dios. El que tenga oídos oiga. Aquí la vida no es por el azar. Aquí la vida en este mundo no es por suerte. La bendición está en adherirse a Dios, en agarrarse de Dios, en no soltarse de Dios. Ahí está la bendición. Y estos hombres no se soltaron de Dios, y ahí se mantuvieron. Estos hombres, a tal grado que dijo Nabucodonosor: échenlos al horno caliente 7 veces de lo normal. Échenlos, pues a ver si te libra tu Dios.
Y ellos dijeron: sepa, señor rey, que si nos libra, amén. Y si no nos libra, de todos modos, nosotros vamos a seguirle siendo fiel a él. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dicho de otra manera, nosotros seguiremos agarrados de él, aunque él nos tiene por acá. Sería fácil para un José, hermanos, en la cárcel, renegar de su Dios. Pero en la cárcel ni en la esclavitud, ellos no se movieron. Ellos siguieron respetando a Dios. Ellos siguieron dependiendo de Dios. Y eso es lo que los llevó a la exaltación. Eso es lo que los llevó a la victoria. Quiere decir, para ir cerrando, que la clave, por decirlo de esa manera, para que tú logres tus sueños, para que tú alcances tus ideales, para que tú logres alcanzar aquellos propósitos de bien que tienes, tú necesitas sencillamente que te retomemos lo que hizo victorioso a otros, que nos afinquemos en lo que a otros les funcionó. Que a quien les funcionó, le funcionó a Samuel, le funcionó a Daniel, le funcionó, damos un gloria a Dios, le funcionó a David, le funcionó a José, le funcionó a todos los hombres del ayer. Entonces ese debe de ser nuestro referente, eso debe de ser nuestro ejemplo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ese debe de ser nuestro ahora actuar. Nosotros tenemos, bueno, ¿cómo voy a triunfar en la vida? Levanten la mano los que quieren triunfar en la vida, porque es un hecho que no queremos desgracias, no queremos miseria, no queremos vivir dentro de las normalidades de la vida. Pero esto no será posible, queridos jóvenes, ¿verdad? Si nosotros no entendemos que las bendiciones siempre estarán supeditadas en la permanencia. Son muchos que no logran, hermanos, y que por lo general empiezan. Usted conoce mucha gente, muchos jóvenes que empiezan. Son muchos jóvenes, por ejemplo, una de las peticiones que yo le pedí al Señor en mi inicio de mi vida espiritual. Yo tuve agonizando, diríamos, entiéndase, agonizando. El llamado de Dios era fuerte. El Señor me ponía que si me moría sin Él, me iba al infierno. Y una cosa terrible, pero que yo fui comprendiendo de que el ser creyente realmente era la bendición más grande. Pero en primer lugar, yo decía, no es fácil ser creyente. Yo decía en mi mente, no es fácil ser creyente. ¿Por qué decía yo no es fácil ser creyente? Bueno, porque yo no tenía la fuerza, la capacidad de poder soltarme de las cosas de las que yo estaba amarrado. Yo decía, no es fácil. A mí me gusta la música, a mí estoy acostumbrado a esto, y sucesivamente. Y eso fue pero una de las peticiones que yo le pedí al Señor, valga la redundancia, una de mis súplicas fue antes de ser creyente. Le dije, Señor, ayúdame. Esto que le sirva a los muchachos. Le dije, Señor, ayúdame para que el día que yo llegue a tus pies, Señor, yo no quiero dar paso atrás. Ayúdame, yo quiero que me sostengas con tu mano. Yo quiero permanecer siempre alabando tu nombre. Yo no sabía nada, que el Señor también me tenía el llamado a servirle de esta manera. Pero mis peticiones antes de ser creyente, hermano, no estaba tan perdido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Mis peticiones antes de ser creyente era, Señor, porque yo miraba mucha gente, muchos jóvenes, ¿verdad?
muchos, Elwin, no te había visto, Dios te bendiga. Yo miraba a muchos jóvenes, hermano, que por lo menos cuando estaba en apogeo, el hermano Gigi Ávila, íbamos a los estadios y me invitaban, vamos, y íbamos a los estadios. Yo no era creyente, pero ellos sí. Pero lo que no me gustaba era que luego de que pasaba la campaña, ya andaban con la cerveza, ya andaban buscando nuevas novias, y eso no me gustaba. Y eso me llevó a decirle: Señor, yo no quiero eso. Cuando tú me alcances, yo quiero mantenerme. Y eso Dios me lo ha concedido. Hermanos, han pasado los años y aquí estamos alabando y bendiciendo el precioso nombre de Cristo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero no es la excepción. Usted ve que la mayoría de jóvenes tienen emociones. Dicen: hoy voy a ser creyente, hoy voy a caminar con Dios. Pero les dura poco las emociones. Este es el problema. Ahí está el problema, les dura poco. La gasolina es pasajero, porque la vida cristiana no debe de ser de emociones. Claro, somos gentes emocionales, pero la vida cristiana debe de ser de convicciones, no emociones. Entonces, hermano, nosotros vemos mucha gente emocionalista, mucha gente que dice: no, yo he visto gente llorando acá adelante. Yo he visto muchachos que empezaron conmigo a caminar en la vida de la fe, pero serán contados con los dedos los cientos de muchachos que yo conocí y que empezaron conmigo, que ya no están en los caminos del Señor. Es decir, es ahí donde se pierde, es ahí donde está el fracaso. El fracaso no está en la mareada. El fracaso no está en que yo tenga una temporada buena con Dios. Hermanos, no, la bendición está cuando yo me mantengo. No importa, dijo el salmista: pacientemente esperé en Jehová. Y es importante, es de esperar, es de mantenernos, es de estar ahí adheridos, es de estar ahí permaneciente. Cuando estemos ahí, retumbe, se parte el cielo, se abra el cielo, se retumbe el mar. No te muevas, porque Dios te va a cumplir tus sueños, porque Dios te va a bendecir. Dios te va a dar la esposa, tal vez no la ideal, pero te va a dar la esposa que te va a hacer la vida más fácil. Te va a dar el esposo que te va a hacer mejor la vida. Te va a dar tu profesión, te va a dar una vida espiritual significativa. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Permanecer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Permanecer. ¿Qué es lo que poco se hace? Y ese es el gran problema. Entonces, en este caso, el que no permanece, primero, no debe de estar esperanzado en que Dios lo va a bendecir. De hecho, no lo va a bendecir. No, porque Dios va a bendecir a los que permanecen en Él. Entonces, a estas personas tienen un final triste, no es un final feliz. Estas personas tienen una situación que va en contra de ellos. Y por ejemplo, pudiéramos ver algunos de estos personajes, hermanos, por decir algo. Podemos ver la vida, en este caso, la vida de Salomón. Salomón fue llamarada de Tusa. Salomón, Dios lo bendijo, pero no permaneció. Dios lo exaltó, Dios lo elevó, pero no permaneció. No fue su espíritu, su inicio no fue hasta el final. Ya dice la Biblia, cuando Salomón era viejo, que se espera que el viejo tenga más madurez espiritual, se espera que el viejo sea más estable, pero hay viejos más flojos que no se diga. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Se esperaría.
Pues sí, porque aquí no se trata de temporadas, como dije hace un momento. Aquí se trata de ir como la luz de la aurora. Aquí se trata de ir avanzando, aunque sea despacio, ¿verdad? Pero hay personas que ya en la vejez les agarra la cosa. Ya en la vejez les agarra un segundo enamoramiento. Ya en la vejez les agarra andar de novios. Ya en la vejez les agarra de andar viendo a la mujer que no es de ellos. Ya en la vejez, eso fue lo que le pasó a Salomón. Tenía tantas mujeres que las mujeres, dice que cuando él era viejo, sus mujeres lo desviaron y lo llevaron a adorar a los demonios. ¿Qué pasó? ¿De qué manera terminó? ¿Cuál fue el final de Salomón? El final de Salomón no fue un final feliz, fue un final triste. ¿Por qué? Porque dejó de permanecer. Dejó de permanecer. Ese es el problema. La vida cristiana es seria. La vida cristiana es de carácter, jóvenes y también viejos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La vida cristiana es de carácter, es de convicciones. Y ahí está. Nosotros vemos el caso de Salomón, hermanos, de Salomón. ¿Qué pasó con este Salomón? Triste. Él mismo dice allá en una escritura: cuando yo era rey. Cuando yo era rey, se acordaba cuando él había sido rey. De ahí es donde ha salido la frase aquella: cuando yo era diácono. ¿Te acuerdas cuando eras diácono? ¿Te acuerdas cuando servías a Dios? Cuando yo eras de apellido Era. ¿Te recuerdas cuando servías a Dios, cuando se salían las lágrimas? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Te recuerdas cuando no faltabas en la iglesia? Cuando le decías al pastor, lo agarrabas de la camisa y le decías: pastor, vamos a orar, pastor, vamos a servir. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando venías temprano? ¿Te acuerdas cuando tenías el primer amor? Échale una mirada al que tiene a la par, dígale: ¿te acuerdas? Solo así dígale. Una miradita así de largo así. Siempre listo por si le tiro una manotada. Porque aquí hay que andar siempre sobre aviso. Amén, amén. Entonces, en este caso, dice: me recuerdo cuando era rey. Pero ¿qué pasó, Salomón? ¿Qué te hizo perdedor, Salomón? ¿Qué te pasó, Salomón? ¿Qué te pasó, diácono? ¿Qué te pasó, hermano? Que te conocí hace años, pero que ahora no eres ni la sombra. ¿Qué te pasó? ¿Qué sucedió? Dejaste de permanecer. Dejaste de permanecer. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. Sansón era el muchacho que con una aguijada del burro mataba a 1000 hombres. El muchacho que hacía proezas. El muchacho que no lo detenían los filisteos. El muchacho que amarraba de la cola a las zorras y hacía incendios en los lugares. El hombre extraordinario. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió, Sansón? Hagámosle una entrevista a Sansón. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Entrevistemos a Sansón. Veamos acá con los periodistas, digámosle: Sansón, ¿qué le pasó a usted, Sansón? Si usted era el hombre que cazaba zorras. Cazar una zorra no es de cualquier comeguineo. Sansón, usted era el hombre que no con una danza, sino con una quijada de burro mataba a sus enemigos. Sansón, usted era el hombre que se le llevaba las puertas de los filisteos en los hombros. Sansón, ¿qué pasó, Sansón? ¿Qué te pasó? No, es que Dios me olvidó, está diciendo Sansón. Es que Dios me olvidó.
¿Por qué estás en esas condiciones? Es porque a la verdad los hermanos no me comprendieron. Es porque no me visitaron. Es porque no me sonrieron en el momento de mi tristeza. No, el problema no es que no te sonrieron. El problema no es que no te visitaron. El problema es que dejaste de permanecer, Sansón. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ese es el problema. Ese es el problema, Sansón. Así que no le andes echando culpa a nadie. Échele otra mirada a la que está a la par, dígale: no me ande culpando a nadie. Si anda quebrado, golpeado y apaleado y garroteado, dígale otra vez: no le eche la culpa a nadie. Voltéelo a ver así de lado, así, siempre listo. Porque a veces algunos decimos siempre: no me quito el cuchillo por si la fe falla. Siempre andamos preparados. En el carro andamos el corvo o la pistola, y en la iglesia traemos la chiquita. Así que hay que tener mucho cuidado, incluso en la iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que no es que hay que andar buscando culpables. La derrota de las personas consiste en que no permanecen en Cristo. Ese es el problema de la derrota de las personas. No están. Mire, la lucha, todo el esfuerzo que debe de hacer un ser mortal como nosotros, todo el esfuerzo que tiene que hacer, Elwin, ese es el esfuerzo que tú tienes que hacer, como yo lo estoy haciendo. Es aún en las avalanchas de la vida, nosotros no veamos el fracaso, veamos a Cristo, agarrémonos de Cristo, sepamos que se olvidará la madre de lo que dio a luz, pero yo, dijo el Señor, no me olvidaré de mi pueblo. Esa debe de ser la lucha. Eso debe de ser la lucha, permanecer. Pero Dios te ha olvidado, Job, Dios te olvidó, pero yo sé que mi Redentor vive, y aún mis ojos han de ver su rostro. Es decir, permanecía en la fe, permanecía sólido. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y por eso es que triunfó. Y cuando vino el triunfo sobre este hombre, fue más rico que antes. Tuvo las mejores crianzas de animales, tuvo los mejores hijos que Dios le dio de nuevo. No se sabe si con la misma señora o le dio otra señora, pero el punto es que dice que las hijas de Job eran las más bonitas, las más preciosas, las más hermosas del Medio Oriente. ¿Cómo se logra eso? Sacando alguna profesión en la hardware. ¿Cómo se logra eso? Sacando algún PH. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra que Dios te visite en el momento de la tormenta? ¿Cómo se logra que Dios te levante, que Dios te componga ese marido, que Dios te componga esa situación adversa? Cuando permanezca. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando permanezcas. El pródigo perdió su herencia. No quiso permanecer. Dijo: aquí en esta casa yo ya no tengo nada. Aquí este viejo es muy bravo. Era el tata. No, dijo, yo me voy. Y agarró las maletas y agarró el pisto que le dieron de herencia y se fue. Y se fue a reventar la cara. Porque la bendición siempre estará en la permanencia. En la permanencia. Sea que truene, sea que retumbe, lo que sea lo que sea, damos un amén.
Damos un amén. Damos otro gloria a Dios. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Oye, qué triste, ¿verdad? Qué triste situaciones que están allí en las escrituras. Y agarró, él pensó, este muchacho, que le iba a ir bien. No, dijo el Señor: separado de mí nada podéis hacer. Que quede claro, joven, que quede claro que separado de Él. Por eso es que leíamos ese versículo número 7 del Evangelio de San Juan, el que decía: si el que permaneciera en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La condición: permanencia. Damos un amén. No es un año, no es andar cayendo como que fuéramos aguacates. No, es permanencia. Es permanencia. Permanencia en Dios, permanencia en la fe. Eso es lo que necesitamos entender. Y eso es lo que cuesta siempre ir entendiendo. Ahora, para ir finalizando, hermanos, ¿qué es? Por ejemplo, si todavía tu situación, o sin duda tu situación es tremendamente dura, si todavía tú puedes corregir el que te hayas separado del Señor, ¿cómo te ha ido? Lástima que no tenemos tiempo para entrevistar a aquellos jóvenes que empezaron y que luego dieron paso atrás. Lástima que no hay tiempo, porque aprenderíamos mucho de ellos, de todo lo que les pasa allá afuera y de todos los golpes que se logran. No es tu trabajo el que te va a exaltar. Puedes trabajar 18 horas. Dice el Salmo 127 que de nada sirve que te levantes de madrugada y que te acuestes tarde y que comas pan de dolor, porque a su amado Dios dará la bendición. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. A su amado. Tú no puedes ni congregarte, puedes, joven. Qué triste. ¿A dónde te han enseñado esa falsa esperanza? Ni congregarte puedes. Y tú dirás: pero yo estoy bien. Sí, pero no me falta nada y no necesariamente tengo que estar apegado tanto a Dios. Sí, ten paciencia, es cosa de tiempo. Así de sencillo. Yo me recuerdo de un hombre que yo conocí, un hombre enteramente entregado a Dios. A mí me gustaba oírlo predicar, éramos compañeros, diáconos. Tremendo. Y empezó a dejar de permanecer. Mira, que esto es lo más peligroso para un ser mortal como nosotros. Te lo digo por experiencia. Empezó a darle prioridad a sus trabajos, a tal grado que se hizo tan ambicioso. Y me recuerdo, como éramos amigos, yo lo he dicho muchas veces, me recuerdo que como amigo yo le decía: mira, varón, cuida tu privilegio. No te separes de lo que Dios te ha dado. Sí, hermanito, es que yo sé cómo me controlo. No, ya cuando la persona va separándose del Señor, ese coro que cantaba Herbert, que importante, ¿verdad? Te alejaste. Entonces se fue alejando, pero para no cansarle, hermanos, a tal grado que un hombre joven, más joven que mí, empezó. Por eso le digo que hay que tener paciencia. No se jacte que dice: yo me está yendo bien, hermano, y no necesito de mucho. Y yo me recuerdo que ese hombre empezó a sufrir las consecuencias. En primer lugar, se alejó de Dios, se hizo de mucho dinero. Segundo, le mataron el primer hijo. Jovencitos que yo los conocí que venían a la iglesia. Tercero, le mataron el segundo hijo. Cuarto, perdió la esposa.
La esposa se convirtió alcohólica. Quinto, perdió todos los negocios. Sexto, se murió joven en pobreza. ¿Están oyendo? Cuando dejamos de permanecer, ¿por qué? ¿No se ha preguntado por qué yo soy necio, truene, retumbe y yo sigo insistiendo, empujándome yo mismo para adelante? Porque yo sé que en este permanecer es donde está mi estabilidad en cualquier campo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero si es el caso tuyo, si es el caso suyo, ¿verdad? El caso suyo, si es eso lo que está sucediendo, y usted puede corregir, y usted quiere hacerlo, porque para eso nos trajo el Señor. De eso se trata, de corregir. ¿Por qué? Porque tú necesitas que a tus hijos les vaya bien. Tú necesitas que tu economía te vaya bien. Tú necesitas que tu vida espiritual te vaya bien. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Corrige, como corrigió el pródigo. Dijo: me levantaré e iré a mi padre. No puede ser que esté en esta miseria. Es que separado de él no hay nada que hacer. No puede ser que esté en estas condiciones. Me levantaré e iré a mi padre. Tú puedes corregir. Tú te has olvidado, tú has presumido que puedes sobrevivir sin estar permaneciendo en la fe, sin dedicarle la prioridad a lo de Dios. ¿Tú crees que puedes subsistir? No. Pero si ese es el caso, hagamos lo que hizo el pródigo. Me levantaré e iré a mi padre. Y eso fue lo que hizo, se levantó. Y tú lo sabes, que su padre no lo estaba esperando para golpearlo, ni para sacarle los trapos al sol, ni para recriminarle lo indebido que había hecho él. No, cuando lo vio, ¿qué es lo que va a hacer el Señor hoy? Cuando lo vio, corrió este hombre que se había alejado y cayó en los brazos de su padre. Y su padre, antes de reclamarle, lo besó, lo arrulló, le cambió la ropa, le puso calzado, le puso anillo. Aleluya. Y agarró el celular y ordenó: maten el becerro gordo, porque el hijo que estaba muerto ahora está vivo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El hijo que se separó hoy ha regresado. Este domingo 4, aquí está.